Bien, seguimos en confirmado 11:32, 13:09 la térmica. Está lindo el día, hoy va a estar más lindo que estos días pasados, aparte está despejado, así que una linda jornada en la ciudad. Lo que no es tan lindo, lo que tiene un pronóstico un poco más nublado, es la situación económica y sobre todo con esto que ha sucedido, que viene sucediendo en realidad con el dólar, pero que en estos últimos días hizo sonar otra vez las alarmas por esta suba repentina y tan brusca, ¿no?, en el valor sobre todo del dólar blue, las medidas que tomó el gobierno a raíz de esto y bueno, ¿qué pasará, no? ¿Qué consecuencias puede tener esto y cómo nos puede afectar en nuestra vida cotidiana? Para eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, con un economista, Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo están? Por suerte con un día muy lindo, como decís, tal cual. Sí, pero decía también el pronóstico un poco más reservado, más nublado con el dólar, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, la situación es mala, es francamente mala, y lo venimos anticipando que esto iba a ocurrir, porque desde que nombraron a Culfas y a Martín Guzmán, explicábamos que con esas ideas no se frena la inflación, claro, y que finalmente el programa que estaban haciendo era un programa inflacionario. Entonces un programa inflacionario te genera inflación. Ellos decían que no, que con los controles de precios, que con los cepos cambiarios, con cada vez más cepos, intervenciones de la economía, iban a controlar la inflación. Y nosotros sabemos que eso no funcionaba no porque tengamos la varita, la bola de cristal o la varita mágica, sino simplemente porque lo hicimos 20 veces en Argentina y siempre fracasó. Claro. Entonces si vos volvés a hacer los mismos errores, es difícil que te salga bien. Lo más probable es que te salga mal. La locura, como dicen que decía Einstein, ¿no?, es repetir los mismos errores y creer que esta vez te va a salir bien. Y no, le salió mal una vez más. Y estas medidas que han propuesto o que están aplicando en el tema de tratar de frenar importaciones tampoco sirve. Porque cuando vos retirás del mercado, claro, ellos ponen distintos dólares, tenés el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar oficial que está más abajo. Todo el deporte nacional es tratar de conseguir esos dólares baratos. Claro. Y esos dólares baratos los consiguen los importadores. Y ahora le decís a los importadores, bueno, no, ahora voy a elegir a qué importadores sí, a cuáles no. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muy simple. La persona que no le dejen importar por el oficial tiene dos alternativas. O deja de importar, o mejor, probablemente haga una mezcla de las dos. Te importe un poco menos, con lo cual se resiente la actividad económica, y por el otro lado vas a tener que la inflación, porque esos bienes que ahora empiezan a importarse con el dólar, digamos, paralelo, o el dólar contado con liquidación o dólar bolsa, en realidad van a aumentar no solo por la brecha cambiaria, que ya está cerca de 100%, sino además por la imprevisibilidad. Entonces le tenés que agregar la incertidumbre, y eso acelera la inflación. Entonces cuando uno mira hacia adelante, vas a ir viendo un problema muy serio. Y lo peor de todo es cuando mirás el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, hoy estamos sacando un informe, mostramos lo que es el aumento de la deuda del Banco Central, ya es 164% de la base monetaria. Claro. Eso es inflación futura. Claro. Entonces estamos en un proceso preinflacionario, la gente se está adaptando, se va huyendo cada vez más rápido de los pesos, y no es que salen porque un economista lo dice. Lo más grave que tenés es que a todo esto agregarle la situación política. El que genera más incertidumbre es Cristina Kirchner. Es Cristina Kirchner, es Máximo Kirchner. Es cuando empiezan a hablar o sea, firman el acuerdo con el Fondo Monetario, pero la mitad del gobierno empieza a hablar pestes del acuerdo. O sea, los propios que están allí. Lo cual genera más incertidumbre y tenés un desplome de los bonos. Hoy tenés bonos en dólares, como el AL30, que se disparó el rendimiento, estás arriba del 40%, en dólares. ¿Qué significa? Que la confianza está destrozada, porque ese bono lo puede comprar cualquiera, un italiano, un español, un japonés, y sin embargo no lo compran, nadie compra ese bono. ¿Por qué? Porque nadie cree que lo van a pagar. Claro. ¿Qué expectativa o qué estimación o cálculo estás manejando respecto a la inflación? Porque yo, a ver, lo que escuché o lo que se viene diciendo es que la inflación de este mes, de junio, que ahora termina, ya está o seguramente va a estar por arriba de mayo. Es decir, que otra vez retomaría una curva hacia arriba y de niveles muy altos, además de inicio. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Bueno, fíjate que estamos en una etapa donde estacionalmente la inflación es más baja estos meses. ¿Sí? Y este año la inflación teóricamente más baja que marzo, que fue 6,7% mensual. Pero si miras un poco la película un poco más larga,
La inflación pasó de 1% mensual, que ya es muchísimo, 1% mensual para el mundo, ya es altísimo. Locura, sí. Pasaste a 2% mensual, 3% mensual, 4, 5, 6% mensual. Estamos en un... Por eso yo lo llamo, lo he definido hace rato, como un proceso pre-hiperinflacionario. Sí. La hiperinflación se supone que es cuando llegás, según Philip Kagan, por ejemplo, yo creo que no hay un número exacto, pero él pone, para dar una idea, 50% mensual. Ahí ya sabemos todo que estamos en una hiperinflación galopante, terrible. Pero la verdad, cuando vos mirás que vas duplicando de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, bueno, estás escalándote muy rápido. Muy rápido. Y además está disparando la inflación. Falta todavía que pegue pleno el efecto de las tarifas, ¿no? Por supuesto, porque y además cuando empezás a aumentar las tarifas ya se te están retrasando por los aumentos. Y lo mismo pasa con el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio oficial, fíjate que hasta el propio Banco Central te dice, hago estas medidas, tomo estas medidas para no hacer una devaluación brusca. Entonces, si el Banco Central, el presidente del Banco Central te dice eso, genera más incertidumbre. Sí. Porque además, como sabés que estas medidas no funcionan, significa que después viene la devaluación brusca. Entonces eso te genera expectativas negativas para adelante también. De eso te quería preguntar, a ver, esto ya es una cuestión, si querés, más de una reflexión o casi hasta psicológico. ¿Por qué pensás que en la historia argentina, pues esto no es solo de este gobierno, se insiste tanto con este tipo de medidas como cepo, controles de precio, controles de cambio, restricciones, obstáculos, si en definitiva está probado que a la larga, a la corta incluso, no funcionan? Bueno, yo creo que durante muchos años, décadas, han tratado a los liberales, los han tratado de sacar de la conversación. Fíjate en IDEA, en cualquiera de los lugares, en los grupos de poder y demás, todos se juntan, la izquierda, el centro, todo, salvo los liberales. A los liberales los ponían como, no, con estos muchachos no se puede hablar, son extremistas. Todo lo contrario, tratamos de poner sentido de común. Y el sentido común es lo que finalmente, sentido común económico, ¿no? Donde vos decís, lo que funciona en el mundo es lo que funciona. Lo que no funciona en el mundo tampoco va a funcionar acá. Cada vez que nosotros mostramos ejemplos internacionales de cómo se hacen las cosas, te dicen, bueno, pero esto es Argentina. Claro. No, muchachos, si queremos cambiar a Argentina, empecemos a mirar a los que hacen las cosas bien y copiémoslos. Por ejemplo, Irlanda. Irlanda adoptó una moneda, Irlanda era el más pobre de Europa, ¿sí? País pobrísimo. Es el país más pobre de Europa, un país católico, que es importante porque una de las explicaciones que te dicen es no, lo que pasa es que nosotros tenemos el problema de la religión católica, somos latinos, qué sé yo. Bueno, los irlandeses son celtas, igual que los vascos y demás, y son católicos, y eran lo más pobre de Europa, pero un día decidieron cambiar, que es lo que tenemos que hacer los argentinos, decidir cambiar. Y decidir cambiar implicó, en el caso de Irlanda, primero decir no uso más política monetaria. Toda esta fantasía de que podés salir poniéndole plata en el bolsillo de la gente, imprimiendo billetes, es una fantasía que nos está costando décadas y décadas y aumento de pobreza de manera descomunal. Bueno, ellos dijeron, no lo hacemos más, adoptamos el euro. Adoptamos una moneda extranjera en la cual Irlanda no tiene ningún tipo de injerencia en lo que hace el Banco Central Europeo. Imagínate quién le va a dar bola a Irlanda, nadie. ¿No? Entonces, y después bajaron fuertemente los impuestos. Achicaron el gasto público, armaron las cosas bien, tienen las cuentas en claro, ¿no? Para no hacer demasiado. Por supuesto, en algún momento tuvieron deuda más alta, pero después empezaron a achicarla. Como ahora nosotros tenemos una deuda altísima, pero tenés que tener en la cabeza, nosotros tenemos que ir a superávit fiscal, porque en algún punto hay que pagar la deuda. No puedes permanentemente hacer default cada 10 años hacemos default de la deuda. Tenemos que decir, no, tenemos que hacer las cuentas bien y empezar a hacer las cosas bien. Argentina tiene 6 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. Nosotros tenemos que apuntar a tener por lo menos 10 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Y no hay otra salida. La única salida es trabajar con mayor productividad. Porque todos estos programas, por ejemplo, economía popular, todas estas cosas que están hablando, eso es condenarte a la pobreza eterna. Claro. O sea, la única manera de salir es con empresas con alta productividad y alta tecnología. Lo otro es una fantasía, querer vivir como se vivía hace 200 años, vivir de la agricultura familiar, otro disparate, pero disparates que han compartido incluso en el gobierno de Cambiemos. Entonces hay que entender que tenemos que salir de estos disparates e ir al sentido común de lo que funciona en el mundo. Alta productividad, alta tecnología, altas inversiones, apostar, festejar las ganancias de las empresas, no condenar las ganancias de las empresas. Lo mejor que puede hacer un empresario es ganar plata. Y eso es lo mejor que le pasa al país, que los empresarios ganen plata.
Es una fantasía creer lo contrario. Agustín, te quería hacer ¿qué tal? Buen día, Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta respecto a lo que mencionaste de la economía popular y vos dijiste que bueno, que también el gobierno de Cambiemos mencionó este tema, incluso bueno, una de las ministras, digamos, más importantes que tiene el actual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impulsa fuertemente lo que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. Ella impulsa la economía popular. ¿Por qué? Ella lo que dice es que es tan amplio el nivel de informalidad que hay en la ciudad, y entiendo que en el país, ¿no? Que hay una economía muy importante que está en negro, que es imposible invisibilizarlo. En ese sentido entendí que lo han apoyado, ¿no? Lo que son las políticas de economía popular. Eso es condenar a la pobreza de la Argentina. Tan simple como todo eso. Vos necesitas que la gente no trabaje en blanco, que no trabaje en negro, que trabaje en blanco. Para trabajar en blanco tenés que preguntarte por qué no trabajan en blanco. Porque una pyme que trabaja en negro, esa pyme no tiene acceso al mercado de capitales. Y las empresas que funcionan son las que tienen acceso al mercado de capitales. Sobra la plata en el mundo. Lo que faltan son ideas. Si cuando tenés ideas, el mundo te pone la plata. El mercado de capitales en el mundo funciona. Pero lo que necesitan eso se van de la Argentina. Entonces vos tenés Marcos Galperín, Alec Oxenford, todos los empresarios, los unicornios, consiguieron miles de millones de dólares, pero en el mercado de capitales, en el mundo. Para poder estar en el mercado de capitales tenés que estar en blanco. Y entonces vas a generar una potencia de crecimiento económico. Argentina tiene un potencial tremendo, un potencial de recursos, pero sobre todo un potencial humano que se nos están yendo. Le piden en todos lados. Es decir, todavía tenemos eso. Ojo, porque lo estamos perdiendo, porque los que están hoy en cargos directivos son personas que estudiaron hace 30 años atrás, cuando todavía la educación argentina era muy buena. Hoy tenemos una educación pésima. O sea que ahora tenemos que hacer el cambio. Si no, esta crisis que está siendo muy dura y que va a ser más dura todavía para la Argentina, tiene que tener una utilidad. Y la utilidad es que cambiemos de forma de pensar. Dejemos de pensar con el pobrismo. Por Dios, salgamos del pobrismo. Lo único que se ha hecho es multiplicar la pobreza. Entonces, salir del pobrismo y empezar a pensar como el mundo capitalista, porque de eso se trata, de producir un país con libertad económica, competitivo, que podamos competir con todos los países del mundo, que abramos la economía, y tenés que competir en una economía abierta. Esto de encerrarte en la economía y querer vivir en la economía popular es condenarte a la pobreza para siempre, hasta que cambiemos de idea. Muy bien, Agustín Echevarne, economista, muchísimas gracias como siempre por charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Bien, ya seguimos en Confirmado.